Continuamos, amados hermanos. Este tema es bastante extenso. Voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible. Comenzamos con definiendo que la homosexualidad es la atracción sexual entre dos personas del mismo sexo. La Biblia lo define la homosexualidad como pecado. Dios ama al homosexual igual que ama a cualquier otra persona. Pero el comportamiento homosexual se aparta por completo del orden natural de la creación. Lo mismo que la promiscuidad heterosexual. Entonces, a pesar de que la mayoría de los homosexuales creen que no fueron quienes eligieron su orientación sexual, la verdad es que muchos o todos han respondido en forma incorrecta ante esta orientación. Y todo lo que tenga que ver con la homosexualidad debe ser tratado a la luz de la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia con respecto a este tema. No podemos manejar este tema en conocimiento filosófico, no, sino bajo la luz de la palabra de Dios. La Biblia habla claramente acerca de lo que constituye una relación sexual, ¿correcto? Eso lo vemos en Génesis 2:24. Dice, por eso el hombre se va, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. ¿Qué nos está diciendo? Que aquí no nos está hablando de un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, sino de un hombre que se une con una mujer. En Génesis 9:7 nos dice, en cuanto a ustedes sean fecundos y multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Que la unión de un hombre y una mujer básicamente es para continuidad de la especie, cosa que no puede ser lograr en personas del mismo sexo. El otro pasaje que tenemos que tomar en cuenta es en 1 Corintios 7, del 3 al 4, que dice, y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los derechos propios del matrimonio. Ni la esposa es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Estos pasajes bíblicos demuestran el propósito doble de una relación sexual. Una es el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer y lo otro es perpetuar la raza humana. La familia está formada por el padre, la madre y los hijos. Es el corazón del orden establecido por Dios. Es la base de la sociedad. La familia es la mayor fortaleza de cualquier sociedad. Entonces, por eso es que Satanás quiere destruir la familia, porque si destruye la familia, destruye la sociedad. Pero la sociedad es la mayor fortaleza que pueda tener una sociedad. Aun ¿ok? Dios llamó a un hombre y a una mujer a vivir juntos. No es que todas las personas se tienen que casar y todos se tienen que reproducir, porque la Biblia también habla del celibato y la soltería. Y también tienen su lugar dentro del orden de Dios. Hay pasajes bíblicos que indican que Dios desaprueba el comportamiento homosexual. La Biblia incluye el comportamiento homosexual en la lista de los pecados tales como el adulterio, la fornicación, la prostitución y la lujuria. De manera que no se debe individualizar el pecado de la homosexual como algo especial. No, no, no. Es tan ofensivo como cualquier otro pecado. Tampoco Dios va a tratar los pecados, perdón, Dios trata
todos los pecados a través de la cruz. A través de la cruz. Todo pecado tiene que pasar por la muerte del pecado. Tampoco es que el comportamiento homosexual va a ser individualizado con una indulgencia especial. No, 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 no. Va a ser tratado como cualquier otro pecado. ¿Y cómo va a ser tratado un pecado? Cuando lo confesamos. Entonces, esa es la forma en que Dios trata el homosexual, como trata el robo, como trata el asesinato, como trata el chisme, como trata el mal carácter. Hay que confesarlo como pecado, estar dispuesto a apartarse de él. El pastor Billy Graham comenta, voy a leer textualmente, no importa cuándo podamos racionalizar la práctica de la homosexualidad como una alternativa viable para las relaciones heterosexuales. En Romanos 1 dice claramente que es el producto de una mente reprobada. Cuando digo esto, no estoy exonerando toda actividad heterosexual. En palabras del doctor Harold Lisset, el heterosexualismo es tan inmoral, no es ni peor ni mejor que una práctica homosexual. Ambos caen bajo el juicio divino. Cuando acudimos a Cristo, somos llamados a arrepentirnos de nuestro pecado y dejar las prácticas de patrones de vida impías que podemos haber disfrutado anteriormente. Hasta allí la cita del pastor Billy Graham. La iglesia no puede aprobar el estilo de vida de los homosexuales, ni puede alentar su participación en la iglesia como pecadores no arrepentidos. No. Es un no categórico. Sin embargo, tampoco debería intentar hacer la vista gorda de que el problema no existe. No, tampoco. La iglesia debe encarar de manera franca y realista, con amor, compasión y comprensión. Mire, hermano, no es la voluntad de Dios que nadie esté sujeto a la homosexualidad, porque la homosexualidad es realmente una esclavitud, es estar en cautividad. La gracia de Dios es suficiente para generar cambios a quienes quieran someter esta área de su vida a Cristo. La iglesia necesita tomar la iniciativa de alentar al homosexual a través de este mensaje. Hermanos, hay muchos, pero muchos hermanos, personas que habiendo sido homosexuales en otro tiempo, dan testimonio que fueron transformados mediante el poder del evangelio. Y si bien algunos de ellos nunca serán completamente libres de las tendencias o de las tentaciones homosexuales. Aquí yo quiero hacer una pausa, porque le repito esta frase. Si ven alguno de ellos, tal vez nunca sean completamente libres. Eso lo vamos a ver en la parte posterior, o sea, en la parte final de este mensaje, porque lo vamos a explicar con más detalle, porque que diga, oye, nunca van a ser libres de las tendencias o de las tentaciones homosexuales. Vamos a leer, vamos a dejarlo y vamos a explicar un poquito más adelante. El apóstol Pablo, cuando escribe a personas que habían participado en comportamientos homosexuales y de otros pecados, él dice claramente, y estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados,
ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros? Eso es una palabra que nos da a ver confianza para tratar a los homosexuales. Nosotros éramos como ellos. Todo. ¿Y Dios qué hizo con nosotros? Nos limpió, nos santificó y nos justificó. Entonces, si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con esa persona. Entonces, esta es una palabra, recordemos, es lo único que realmente puede transformar una vida es la palabra de Dios, es mantener una relación personal, íntima y continua con nuestro Señor Jesucristo. Sin esa relación, sin tener una relación con el Señor, estamos destinados al fracaso. La relación con el Señor Jesucristo es un proceso constante de crecimiento y cambio. Repito, la relación con el Señor Jesucristo debe ser constante de crecimiento y cambio. Este concepto es aplicable para todos en todas las cosas, todo el tiempo. Cada vez que nosotros tenemos una relación con el Señor, estamos siendo cambiados, estamos creciendo. Y esto es también aplicable para las personas que tienen este problema. A veces puede ser, sin lugar a duda, un proceso doloroso que va a estar salpicado entre recaídas y desaliento. Pero esos altibajos, ¿ok? No deben generar una sensación de desesperanza o de llegar a pensar que no vale la pena el esfuerzo. No, no nos desalentemos nosotros como consejeros, como ayudadores, como acompañantes de esta persona. Y debemos decirle lo mismo a la persona, no te desalientes. Caíste, pero levántate, sigue, confiesa tu pecado y sigue adelante. Porque en este proceso esto ocurre con cierta frecuencia. Pero hay que alentar a la persona que debe continuar su comunión con Cristo. Y sobre todo volverle a explicar primera de Juan 1:9, donde el que confiesa su pecado, ¿ok? Va a alcanzar salvación. De manera que el resultado de la renovación, el resultado no es una manera inmediata, pero sí es segura. Entonces tenemos que Vamos ahora a explicar las estrategias para el aconsejamiento. Y vamos a presentar, las estrategias van a variar de acuerdo a 3 escenarios diferentes. Pero antes de explicar esos 3 escenarios, es importante que como preparación para nosotros testificar en esta área tan delicada, cada quien debe examinar primeramente sus actitudes con relación a este problema. Si en usted hay homofobia, si en usted hay prejuicios, si en usted hay un repudio hacia esta persona, hermano, le ruego en el nombre del Señor que derive esta persona a otra persona, a otro hermano, porque se necesita para tratar a esta persona una genuina compasión por este tipo de personas. De lo contrario, en lugar de ayudar, va a entorpecer. Bien, entonces, hay 3 escenarios que se pueden presentar. Número 1, el familiar que se entera o que se acaba de enterar de que un familiar suyo es homosexual practicante. Y viene la pregunta de las 20.008. ¿Cómo puedo vivir yo con esto? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, el número 1, el familiar. Luego, el otro escenario es la persona que admite ser homosexual practicante, pero pide ayuda. Esta persona frecuentemente no va a querer revelar su problema porque, recuerda, es muy penoso y
y él va a tratar de disimularlo, ¿ok? Y la manera muy usual de acercarse va a decir, mira, yo te quiero preguntar porque tengo un amigo que está hablando de sí mismo, pero ese es el otro escenario. El tercer escenario que se nos puede presentar es un creyente cristiano que lucha con esas sensaciones y esas tentaciones homosexuales, pero que no practica el comportamiento homosexual. Entonces, de acuerdo a estos tres escenarios, las estrategias para el aconsejamiento son un poco diferentes. Entonces, vamos a comenzar. Vamos entonces primero con el familiar que le toca enfrentar el problema. ¿Qué le vamos a decir a este tipo de personas? Número uno, familia, no entres en pánico, sino pide a Dios que te dé la gracia para aceptar esta situación por más difícil que te parezca. Dos, mantén abiertas las líneas del amor familiar. Debes amar como Dios te ha amado a ti. ¿Ok? A pesar de todo lo que nos enfrentamos. ¿Ok? Número 3, evita condenar o humillar. Esto más bien va a generar antagonismo, pleito y va a romper las comunicaciones. Entonces, aunque no apruebes la práctica de homosexualidad, tampoco las estés racionalizando, porque esto muchas veces no tiene ni pie ni cabeza. 4, asume una posición firme como familiar cristiano, asume tu posición firme, pero afectuosa, identificándote con la enseñanza bíblica mientras vas testificando con amor y firmeza a la persona que está involucrada. O sea, tenemos que hablar del amor de Dios, decir lo que dice la palabra de Dios, pero así como Dios perdonó a la prostituta, perdonó al asesino, perdonó también lo puede hacer con esa persona. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Número 5. Encomiende al ser querido a Dios con fe. O sea, nos toca orar. Dios permite estas cosas a los familiares para que aprendamos ahora a depender del Señor en una situación tan difícil y que no es nada agradable. Número 6. Trate de no vivir con emociones reprimidas. No es que va a andar, o sea, que no, oye, vivir con una persona homosexual que va contrario por completo a las ordenanzas de Dios, por supuesto que va a traer roce y va a traer disgusto, ¿ok? Dentro del cristiano. Pero ¿qué va a hacer esta persona? No puede ponerse a pelear, ni a ponerle mala cara, ni no, sino ni va a reprimir tampoco sus emociones. ¿Qué va a hacer? Va a buscarse un compañero de oración. Y con ese compañero de oración, ahí se va a descargar, ahí le va a decir esto, ¿Para qué? Para soltar todas esas emociones y no reprimirlas. Y número 7, esté preparado para perseverar con esperanza, aun si la situación no cambia inmediatamente. Familiar cristiano que enfrenta eso le toca esperar en Dios pacientemente, creyendo que Dios va a obrar, que Dios está obrando. La segunda escenario que se nos va a presentar es la persona que admite que abiertamente que es homosexual practicante. ¿Qué le vamos a decir a esta persona? Número 1. La actitud de la persona que ayuda debe estar caracterizada por amor y la comprensión. Fíjense que la primera estrategia es hacia el que ayuda. ¿Y qué debe tener? Actitud de amor y comprensión. Recuerde, estas personas por lo general se sienten solas,
llenas de culpa, se sienten rechazadas. Entonces hay que demostrarles que hay compasión, que cariño, que hay mostrar que hay condescendiente. No intimide a la persona con frases o repeticiones banales. Eh, Usted no sabe lo que es esto. No, 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 no. Esa conversación va a surgir, pero después. El primer instante es brindar la comunicación. ¿Y qué debe hacer si esa persona, ese homosexual, no ha conocido del Señor? Presentar cómo obtener paz con Dios a través de todos los pasajes que ya hemos estudiado. Número 2, procure ganar la confianza de esa persona. ¿Ok? Aliéntela a que esa persona pueda hablar con usted y pueda usted, a que ella pueda abrirse con usted para que usted pueda presentar el Evangelio. Tercero, en algún punto de la conversación, pregúntele a la persona si está interesada en recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y presentar, entonces, decir, mira, el paso del nuevo nacimiento es apenas el primer paso. El nuevo nacimiento es el primer paso que te va a llevar hacia la salud espiritual, como dice Jeremías 33:6. He aquí que yo les daré sanidad y medicina y los curaré. Les revelaré abundancia de paz y verdad. Entonces, si la persona recibe a Cristo, debe a lo que tenemos, oye, este es el primer paso. Dios va a sanarte, pero tienes que dar el primer paso, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Entonces, esta es la forma en que debemos ayudarlo. Sin Cristo es casi imposible que podamos ayudar a una persona homosexual. Número 4. Si la persona contesta afirmativamente, lo primero que vamos a hacer es orar pidiendo liberación y una renovación de la mente a través del Evangelio. Animar a que esa persona esté dispuesta a cambiar, que debe dejar algunas cosas de su vida sin importar la inconveniencia o la incomodidad que esto le genere. Pero hay que orar por esa persona. Esa persona está cautiva, esa persona necesita ser liberada, esa persona necesita ser renovada en la mente. Entonces nosotros tenemos que animar. Número 5, enfatice la importancia de leer y estudiar la palabra de Dios, pues es la fuente de nuestro conocimiento de Dios y cómo Dios nos trata. Nadie puede aprender a pensar los pensamientos de Dios fuera de la Biblia. Nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que leer la Biblia. Esta persona necesita cambiar su mente, necesita leer la palabra. Entonces hay enfatizar que es importante que esta persona lea y estudie la palabra de Dios. Número 6, anime a la persona interesada a que haga nuevas amistades y eso, que haga nuevas amistades y se deshaga de las otras. Y eso lo va a hacer en la medida que se integre a una iglesia. Y número 7, a esta persona hay que llevarla a que busque una consejería profesional con un psicólogo profesional cristiano o un pastor. Pero esto sí es muy, el tercer escenario que se presenta es cuando la persona dice ser creyente. Y recordemos que los creyentes también luchan con atracciones homosexuales. Quizás la persona no lo manifiesta, pero sí hay creyentes que luchan constantemente con esta situación y algunos sencillamente ceden. ¿Qué le vamos a aconsejar a una persona de esta? Si para los anteriores casos necesitamos una actitud de compasión y amor, aquí más todavía. Lo primero que usted tiene que hacer, propóngase a ser un oyente paciente. Usted que va a aconsejar, tenga paciencia, tenga una comprensión, hasta que pueda tener una comprensión del problema, por qué él está en esta situación.
Segundo, si, si se corresponde, eh, uno debe indagar si la persona realmente ha recibido a Cristo en su corazón. Y si no lo ha recibido, bueno, presentarle el Evangelio, cómo obtener paz con Dios. Tercero, si la persona hace resistencia o intenta justificar su estilo de vida, es cristiano, pero intenta justificar su estilo de vida, ¿qué tenemos que presentarle? La enseñanza de la palabra de Dios con paciencia, pero con firmeza. Y pregúntele, ¿cómo, cómo, una de las preguntas es, ¿cómo puedes tú conciliar la parte homosexual con lo que enseña la Biblia? Hay que confrontarlo con esa verdad. La persona entonces debe admitir que este comportamiento está mal delante de Dios y por lo tanto es pecado. Y como pecado hay que confesarlo y alejarse de la práctica. Es la única esperanza de rehabilitación. Es decir, si la persona no está dispuesta a confesar este pecado y a abandonar esta práctica, el proceso de rehabilitación es imposible. Entonces, como dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, esto tenemos que enfatizarlo en este punto. Número 4. Anime a leer y a estudiar la palabra de Dios. Hay que asimilar la palabra de Dios y esto que va a producir cambio de mente. Si hay cambio de patrones de pensamiento, va a haber cambios en el comportamiento y en el estilo de vida. Eso es así. Número 5. Ayude a esa persona a distinguir entre una orientación sexual, sentimientos o atracciones no escogida y el comportamiento pecaminoso que son los deseos y acciones voluntarias. Y esto es lo que preguntábamos al principio. Cuando dice que algunos hermanos cristianos van a vivir siempre luchando, porque esta es una lucha que tiene que vencer. ¿Por qué? Porque una cosa son los que te llega a la cabeza, los sentimientos, las emociones, y otra cosa es los deseos y acciones. Tú puedes tener los sentimientos, las emociones en tu cabeza, pero no las tienes que dejar que se hagan realidad. Tienes que pelear la buena batalla. Tienes que luchar contra esto y pedir la fortaleza del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el homosexual perdón, el cristiano homosexual que tiene esos pensamientos, tenemos que sentir que Dios no condena por las simples sensaciones. Dios condena cuando caes en la tentación. Entonces, él debe aprender a luchar con la tentación. Número 6. Recomiéndele que se identifique con una iglesia. Eso es vital también, donde se enseña la palabra. Y número 7, debe buscar ayuda de un consejero profesional cristiano o un pastor. Bien, hasta aquí la enseñanza. Pero voy a compartir ahora los pasajes bíblicos que son bastantes.